En este momento hay algo en tu alacena que está hecho del mismo proceso químico que se usa para refinar petróleo. No es un ingrediente raro ni una cosa de nicho. Está en los dulces, en las gelatinas, en el cereal, en el jarabe para la tos de tus hijos. Y lo más interesante es que las mismas empresas que te lo venden aquí, con ese mismo ingrediente, hacen el producto completamente diferente para Europa. Sin ese ingrediente. Porque en Europa les dijeron que tenían que avisar, y cuando les dijeron que tenían que avisar, decidieron que mejor quitarlo. Entonces aquí sí, en Europa no. Vamos a hablar de dónde viene esto. ¿Quién decidió que estaba bien ponértelo en la comida y qué encontraron los científicos que la FDA decidió que no era suficiente para cambiar nada? Todo empieza en 1856, Londres. Un químico de 18 años llamado William Henry Perkin intentaba sintetizar quinina en su casa para curar la malaria. No tenía laboratorio de verdad, trabajaba en su cuarto. El experimento falló completamente. Pero el residuo que le quedó en el fondo del frasco tiñó el vidrio de un morado brillante. Perkin raspó el residuo, lo puso en seda. Quedó perfecto. Lo llamó mauveína y lo vendió como tinte para telas. Fue el primer tinte sintético de la historia. Y el origen de ese tinte era alquitrán de carbón, el residuo negro y espeso que queda al procesar carbón mineral. Luego vinieron los derivados del petróleo. En las décadas siguientes, los químicos derivaron de ese mismo proceso industrial docenas de colorantes. Rojos, amarillos, azules, verdes, brillantes, estables, baratos. Para telas, primero. Pero alguien en algún momento vio esos colores y pensó, oye, esto podría hacer que la comida se vea mucho más apetitosa. Y de ahí no hubo vuelta atrás. Para 1900, los colorantes de alquitrán ya estaban en vino, en mantequilla, en dulces, en salsas, sin regulación, sin pruebas, sin aviso. En 1906, Estados Unidos pasó la primera ley seria de alimentos. Había más de 80 colorantes en uso activo en comida. La FDA evaluó cuáles dejaba pasar. Aprobó 7. El resto, fuera. En 1938 se actualizó la ley y nació el sistema de certificación FDIC, un sello oficial. Si un colorante pasaba las pruebas de la FDA, recibía ese sello y podía usarse en cualquier alimento del mercado. El problema era el nivel de las pruebas. La FDA en los 40s y 50s buscaba toxicidad aguda, que no te matara de inmediato. Listo, aprobado. Nadie estaba mirando efectos a largo plazo. Nadie estaba evaluando qué le pasa al cerebro de un niño que consume esto todos los días durante 10 años. Para 1960, había 200 colorantes aprobados en Estados Unidos. En 1960 hubo un problema. Varios niños en California se enfermaron después de comer dulces navideños de color naranja con un colorante llamado FDIC Orange One. Hubo investigación, y en la revisión que vino después, la FDA retiró más de 150 colorantes del mercado de un jalón. ¿150 de 200? Quedaron los que quedaron. Red 40, Yellow 5, Yellow 6, Blue 1, Blue 2, Green 3, Red 3. Son los que tienes hoy en tu alacena. Y una pregunta legítima que nadie se hizo muy en serio en ese momento fue, si tuvimos que quitar 150 de 200, ¿estamos seguros de que los que quedan están bien? Bueno, vamos a ver lo que encontraron después. Si esto te está abriendo los ojos, deja un like. Le ayuda al algoritmo a llevar este video a más gente que lo necesita. En 2007 pasó algo que nadie en la industria quería que pasara. Investigadores de la Universidad de Southampton en el Reino Unido publicaron un estudio en The Lancet. The Lancet es literalmente la revista médica más citada del mundo. El estudio era sencillo. Tomaron 300 niños, de 3 años y de 8 a 9 años. Los dividieron en 2 grupos. A unos les dieron bebidas con una mezcla de 6 colorantes artificiales más benzoato de sodio. Los colorantes incluían Yellow 5 y Red 40, que son los más comunes en la comida que consumes hoy. Los padres no sabían qué bebida tenía su hijo. Los maestros no sabían. Los que evaluaban el comportamiento de los niños no sabían. Doble ciego. Metodología limpia. El resultado, los niños que tomaron la mezcla con colorantes mostraron niveles significativamente mayores de hiperactividad. No solo los que ya tenían diagnóstico de TDAH, lo que antes llamaban niños hiperactivos. Niños que nadie había diagnosticado. Niños perfectamente normales. Más hiperactividad, menos atención, comportamiento diferente.
comportamiento diferente. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria evaluó el estudio y concluyó que los resultados eran suficientemente preocupantes para actuar. En 2010 entró en vigor la regla. Cualquier producto en Europa que contenga alguno de esos 6 colorantes, incluyendo Yellow 5, Yellow 6 y Red 40, debe llevar una advertencia en la etiqueta. La advertencia dice textual: puede tener efectos adversos sobre la actividad y la atención de los niños. Las empresas tenían que elegir: poner esa advertencia o reformular el producto. La mayoría eligió reformular, porque si pones "puede afectar la atención de tus hijos" en la etiqueta de tu cereal de colores, las ventas se van al piso. Pepsi en Europa cambió la fórmula de algunos de sus productos a colorantes de zanahoria y betabel. Doritos en Europa usa paprika y extracto de tomate para el color. Y aquí, exactamente el mismo producto sigue teniendo Red 40 y Yellow 5. No porque sea imposible cambiarlo, ya saben cómo hacerlo. Pregunta para el chat: cuando compras algo para tus hijos, ¿revisas la lista de ingredientes? Los nombres que buscas son Red 40, Yellow 5, Yellow 6, Blue 1. Déjalo en los comentarios. Después del estudio de Southampton, el Centro para la Ciencia en el Interés Público le pidió a la FDA que hiciera lo mismo que Europa, que pusiera advertencia en los productos con esos colorantes. La FDA convocó un panel de expertos. 2011. El panel votó. El resultado: 8 votos contra 6. No había suficiente evidencia para requerir etiquetado de advertencia en Estados Unidos. Una diferencia de 2 votos entre que los consumidores supieran lo que estaban comprando o no. Y los argumentos del lado que ganó eran, básicamente, que la evidencia era preliminar, que hacían falta más estudios, que el efecto en niños sin diagnóstico no estaba suficientemente demostrado. Mientras tanto, en Europa, con la misma evidencia, ya habían decidido que era suficiente para actuar. Misma evidencia, distinta decisión. Si tienes hijos o conoces a alguien que los tiene, manda este video. No todo el mundo lee ingredientes. Literalmente lo único que cambia es saber qué buscar en la etiqueta. Aquí están los números para que entiendas de qué tamaño es esto. Un estudio de 2016 analizó los alimentos disponibles en un supermercado promedio en Estados Unidos. El 43% de los productos dirigidos a niños contenía colorantes artificiales. 43 de cada 100. Y no hablamos solo de dulces y refrescos. Jarabe para la tos infantil, colorante artificial. Vitaminas masticables, colorante artificial. Yogur de colores, colorante artificial. Paletas de agua de sabor natural, colorante artificial. Cereales con claim de nutritivo, colorante artificial. Aderezos de ensalada, colorante artificial. Y el nombre en la etiqueta no siempre es obvio. Red 40 puede aparecer como Rojo 40, Alura Red o el código europeo E129. Yellow 5 puede llamarse tartrazina o E102. No dice tinte de petróleo. Nunca va a decir eso, porque si dijera eso, nadie lo compraría. En abril de 2025, la FDA anunció que va a eliminar gradualmente los colorantes artificiales de base petroquímica del suministro de alimentos de Estados Unidos. El comunicado oficial de la propia FDA decía textual: estamos pidiendo a las empresas que sustituyan los colorantes petroquímicos con ingredientes naturales para los niños americanos, como ya lo hacen en otros países. La FDA, en su propio comunicado, confirmó que las empresas ya saben cómo hacerlo. Ya lo están haciendo en Europa, solo que aquí no les habían pedido que lo hicieran. No era un problema técnico, era un problema de a quién le importaba lo suficiente para pedirlo. Lo que puedes hacer mañana es concreto y es gratis. Cuando vayas al súper, antes de meter algo al carrito, da vuelta al paquete. Busca en la lista de ingredientes cualquiera de estos nombres: Red 40, Rojo 40, Yellow 5, Amarillo 5. Yellow 6, Blue 1, tartrazina. Si lo encuentras en algo que le das a tus hijos seguido, considera si hay una alternativa sin eso. No tienes que tirar lo que ya tienes. No tienes que comprar caro, ni orgánico, ni nada de eso. Solo leer la etiqueta. La información ya estaba. El estudio de Southampton se publicó en 2007. Las empresas lo supieron. La FDA lo supo. Las mismas compañías ya estaban reformulando en Europa. Solo que aquí nadie te lo explicó en palabras simples. Ahora ya lo sabes. Si esto te fue útil, suscríbete.
Cada semana investigamos un ingrediente que tienes en tu alacena y te contamos la historia completa. Quién lo creó, por qué y qué le hace a tu cuerpo. La próxima semana, ¿sabes lo que le pusieron a la comida cuando en los 80s decidieron que la grasa era el enemigo? Sacaron la grasa, pusieron azúcar y algo más, y lo vendieron como saludable por definición. Suscríbete para que no se te escape.